Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Saludamos como cada mañana y por supuesto en este inicio de semana a nuestros amigos del auditorio del interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet. Saludamos a la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida. En los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Hola Betty, mucho gusto, buenos días. Aquí con problemas técnicos. ¿Sí? Con problemas técnicos, pero no importa. Me dejaron solo. ¿Cómo es posible? Suele suceder, ¿eh? Y más entre las... ¿Cómo te diría yo? Pues nada, es que... Te iba a decir, te dejaron solo como al... Es que ahora aquí estamos con esa cámara porque aquella no entró. Nuestra cámara profesional, así, ajá, todo muy... No sé qué no entró. Bueno, ahorita... Entró la número 16. Entró la cámara número 16, muy chueca bien. Y todo porque es la de la computadora. Sí. No, pero ahí va más o menos. Total, no hay mucho que ver, ¿eh? ¿Cómo estás, mi querida Betty? Con un saludo afectuoso y muy cordial a nuestro querido público. ¿Qué pasó? Oye, pues sin que hagamos mucho alboroto, pero pues sigue el Ministerio Público Loret ahora careando a esta niña con el video de Kalimba. Qué barbaridad, ojalá que así como se comporta en este asunto, pues pues sentar al banquillo de los acusados a todos los funcionarios del PAN, a todos los secretarios de Estado y a todos pues los diputados y senadores, ¿no? Pero qué va, nada más es cuestión, Jorge, de ganar un poco de audiencia por las mañanas. Pues sí, pero fíjate que es el rol de la televisión, sí. Es que todo se ha convertido en un panorama televisivo. Ese panorama televisivo va a rendir frutos amarguísimos para México, sí. Porque la televisión no va a tener, digo que está chueca la cámara, la televisión no va a tener argumentos ni va a tener la solidez para responder a los requerimientos históricos de México. Uh-huh. Entonces, la culminación o a medio de este sexenio de Felipe Calderón, hubo un acontecimiento en el cual surgió de este programa el hecho de decir de broma y como una hipótesis irrealizable el hecho de que si no pueden, no renuncien, pero déjenle a quien sí puede. Aquí en este programa ya es una de las cosas de las cuales me jacto, como decía Rigo Cohen, es decir, me felicito a mí mismo por tener la osadía del mal pensado perverso que dice, pero lo menos lógico es que un sentimiento y una celebración tan noble, tan grande y tan esencial y tan histórica como el Bicentenario, se lo dejaron a Televisa, pero no habían podido, porque no se ponían de acuerdo. Y no se ponían de acuerdo no por incapacidad de Cárdenas y de otras personas, sino porque había diversidad de objetivos. Uno quería consolidar su régimen, otro quería celebrar una gesta histórica, otro quería consolidar el alma de los mexicanos y otro quería una lana. Digo, no me refiero a ninguno en particular. Entonces digo, bueno, ya que no sé, pero había que hacer una fiesta, déjenselo a la televisión. Y fue la televisión la que hizo la fiesta, entre comillas, sí, la escenografía. Bueno, pues eso que sucedió en el Bicentenario está sucediendo con todo. No veo por qué no Kalinka o Kalinda. Yo ese noticiero al que haces mención y que estás mentando ahorita, sí. No, ¿de qué te ríes? Pues sí, lo hemos mentado muchas veces, ¿no? Pues lo merece, ¿no? Sí. No lo veo, sí, porque llegué a contar un día 37 comerciales entre uno y otra noticia. Uh-huh. Noticia en hipótesis. Sí. Y comerciales con ya con puros productos de salud de su propia marca, ¿verdad? No te sé decir porque uh-huh, ya me gasté el coordinador de canales en donde dice mute. Sí. Que supongo que se dice mute. Uh-huh. No, es francés, ¿no? Bueno, así es en inglés, ¿no? Mute, ¿o qué es? Pues yo no sé si es inglés o francés, ahí dice mute y yo le apoyo y descanso. Sí. Porque 37 está de la fregada. Y luego el tono exultante. Búscame por favor la palabra exultante
lo cual significa como glorioso triunfador eclesiástico y lleno de incienso, grande y grandilocuente. El tono exultante para dar la noticia, así sea una mugre de noticia. Por eso, cuando tú me dices que han dejado a la televisión el caso de este muchacho, el lugar que correspondería a un juez sobrio, sobrio en el sentido, en todos los sentidos, que muestra gran alegría y satisfacción. Bueno, eso quiere decir exultante, para demostrar gran alegría y satisfacción. Entonces todas las noticias son así. Entonces queda pues dicho que no lo veo. Muy bien, Jorge. Haces bien, prometo. Pero cuéntame, entonces ahora se juzgó a la niña, ¿no? Ahora sí carearon a la niña con este muchacho a través de un video, es decir, de la entrevista pasada iban pasando fragmentos de este cantante y lo iba careando con las declaraciones de la niña, porque pues bueno, son declaraciones y estamos ante un ministerio público, ¿no? Y ella iba negando o afirmando los hechos, ¿no? Ya después, obviamente, supongo que vendrá el veredicto del jurado, ¿no? En torno a este caso visto por televisión, Jorge. Bueno, en todo caso, lo que significa eso es que estamos en manos de ese juicio terrible de la televisión. Sí. Que es terrible según lo que convenga a la televisión. Porque no creas que si a la televisión le conviene o no le conviene, no sucede nada. Sí. Ahora, en este caso, hay una conveniencia que también somos injustos. No todo lo que aparece en la televisión le conviene al patrón o a un auspiciador, a un patrocinador. Muchas veces se hace por mantener el programa, por mantener el rating del programa. Hay una competencia y una lucha, encarnizada por mantener el programa y por mantenerse en el aire. Pregúntamelo a mí. Sí, cierto. Y entonces hay muchas dificultades y dices, no puedo porque tengo mucho auditorio. Entonces hay que buscar, ahorita podrían buscar perfectamente a un psicoanalista adecuado que pudiera decirte cuáles son las implicaciones del erotismo de esta niña y de qué manera es hija de un matrimonio avenido o no, y de qué manera la procedencia de este niño es de Miami, ¿no? Kalinka. No, es de aquí de México. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, pues cómo fue su infancia, si es niño producto de una migración, su relación, sería muy, muy, muy bonito el confrontarlo con el prototipo, de su origen, de su forma, y decirle, mira niño, aquí tienes a alguien que se parece mucho a ti, que llegó a ser presidente de la República, ¿no? Si a mí me dicen que yo soy totonaco, dices, Benito Juárez, era zapoteco. ¿Por qué tú no llegas a ser como Benito Juárez? Digo, como una experiencia que trae mucho encanto. ¿Qué piensas de Obama? ¿Te pareces a Obama? No quisiera ser como Obama. Llegó a ser presidente de la República. Todos estamos muy contentos porque nada más hay 4 guerras en el mundo. ¿Qué piensas de esto? Digo, con el fin de hacer... Claro, sí, no, tienes razón, preguntarle, mira, Bill Clinton también cometió errores y estuvo en la presidencia de Estados Unidos, porque tú no, ¿no? No, pero no hay ningún problema. La televisión que en sí es racista un poco. Surlevó, dicen, hasta el tope, Surlevó quiere decir hasta el tope, entonces podría hacer algo así de esta naturaleza. Sí. Bueno, en fin. Pues sí, así como se erige en juez con este caso, así fue con el desafuero de Andrés Manuel, así ha sido con todas las cuestiones políticas y en cada cosa, ¿no? Que le puede redituar algo a la tele, ¿no, Jorge? Sí, muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Pues sigue la situación violenta ahora aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, Jorge, 10 personas muertas. Parece que hubo un enfrentamiento pues no sé si sea la familia michoacana o otro cártel que fue a un domicilio, a una casa en la que, bueno, se metieron a una fiesta y acribillaron a varios jóvenes. Una situación que pues no se había dado así en esta magnitud en el Valle de México, se está presentando y pues yo no sé
no se habían presentado cosas en Jalapa, ya se dieron, ahora en el Valle de México, y pues nuevamente la pregunta, ¿no? ¿A dónde vamos a parar si encima de todo ahora la Secretaría de Marina se niega a aceptar recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sería pues un aliciente su trabajo, aunque ya sabemos que nada más da recomendaciones, pero el hecho de ignorarlas ya totalmente, pues ya nos deja ver que es una cuestión pues delicada y hasta, me atrevería a decirlo, un poco dictatorial, ¿no? Perdón. Fíjate que yo creo que si tú me dices que alguien tiene el control de una situación, yo lo entiendo. Pero si me dices se le está yendo de las manos algo, también lo entiendo. Y a mí me late que en el deseo que no califico de un sistema político que llega, haya sido como haya sido, al poder, y en su lógico deseo de consolidar ese poder, tiene muchas acciones, varias opciones y actividades que realizar para consolidar y hacerse del poder total de esa región, área, y dominar ese solar, esas hectáreas, esa casa o esa nación. Esto se lo debe haber planteado Felipe Calderón Hinojosa. ¿Será? No llegué, debería, no llegué de una manera absoluta. Llegué y tomé posesión con cierta problemática. Provengo de un pasado reciente donde 60 a 70 años, otro partido con ideología contraria al mío estuvo en el poder. Eso hiere, eso quiebra, eso lesiona. Tengo que continuar, pero se rompió la tubería. Hay que soldarla. ¿Cómo le voy a hacer? Para eso tengo que, el tramo que me toca a mí, tiene que estar fuerte para continuar. ¿Qué haré? Obviamente, nuevamente viene alguien que sugiere, hagamos una lucha, emprendamos una campaña. Usa la filosofía de ahí está un tigre, cierto, o ahí está una influenza, o ahí está un delincuente, vamos a luchar contra él, unámonos, y es el problema. Pero de esa unión y esas medidas para consolidar el poder, cabe la frase con la que comencé mi ticharacho en este momento, se nos puede ir de las manos el país, y creo que en esas circunstancias cabría la posibilidad de que alguien pensara que el país se le está escapando de las manos, porque y voy a decir, ahorita voy a responder al por qué. Se le está yendo de las manos porque está concitando, palabra que utilizaba el señor de la Peña, está atrayendo la opinión, conjuntando la opinión de que no pueden. Como decía Martí, el de Transporte Martí, el señor, de que no puede. Bueno, obviamente ya lo que sigue de Martín y quien lo oiga, pues este es el país de la antirrenuncia. Aquí no renuncia nadie. Sí, no. No, hombre, pero para renunciar a algo dentro del mundo de la política, del honor, de la justicia, no, ¿cómo va a ser? De la iglesia, del poder y todo, se necesita tener pudor, sí, que es una palabra borrada del diccionario de nuestro país. Sí. Hasta la ignominia. Se continúa en un puesto hasta la ignominia y se defiende con denodado empeño. Todo lo que no se hace para salvar al pueblo, se hace para defender el puesto. Apúntale.
¿No es cierto? Sí, no, es que eres muy delicado al manejar los términos, ¿no? Con denodado esfuerzo se retiene el Pues puesto. sí, pero sí, denodado. Es decir, puedes pasar por tu madre encima, bueno, digo, de una manera así, no tú. Sí. Pueden pasar sobre todo, pero el puesto nos renuncia. Uh-huh. Es un país de apotegmas, de aforismos y de sentencias incontrovertibles. Aforismos, sentencias, apotegmas incontrovertibles. Estaba yo pensando ahora, no sé por qué, cuando el gordo Aceves, en paz descanse, yo estaba distraído así, y fue una asociación, grupo Macoya de diputados a París, y en uno de los mejores restaurantes de allá donde fui invitado, cosa que agradezco, y gracias a usted, auditor, porque fue con la lana de usted, esos diputados que me llevaron al Tailandia, que le ronca este restaurante, por cierto, fue la única vez que fui. Yo estaba distraído hablando con alguien, y atrás de mí una persona me dice, es que como sabes, en México, destino mata mayorías. Ajá. Yo, sin haberlo visto a él, volteo lleno de risa y digo, qué cínico eres, ¿no? Y me encontré con la simpática presencia del gordo Aceves. Destino mata mayorías. Es decir, en nuestro país, y qué razón tenía, en nuestro país lo que está predestinado, lo que conviene, lo que ya le tocaba, lo que es de justicia, me hizo un favor y ahora yo lo te voy a retribuir, entonces es un destino. Sí. Y las mayorías valen gorro. Hay que arreglar. Lo que estamos haciendo en México es supeditando las mayorías al capricho del que tiene el poder, sea cualquiera de los partidos, Sí. Bueno, una pausa, Jorge. Una regresamos. pausa y corregimos acá nuestro video. Adelante. Regresamos, números telefónicos 55 18 77 60, LADA, sin costo 01800 581 82 48. También puede ver el programa a través de www.radioamlo.tv y también a través de www.notipoemas.com. Adelante, Jorge. Oh, por cierto, mi querida Betty, que me dijeron de Notipoemas que están arreglando el sitio, no sé cómo caramba se llama eso. Sí. Arreglando pues la página, o no sé qué. Sí, la página de internet. La página de internet, entonces que había un lío. Sí. Y que entonces ya van a entrar en un poquito de tiempo, no sé. Muy bien. Será 2 o 3 días, pero en fin se los aviso. Bien, adelante, Betty. Oye, y pues a todo esto, qué bueno que el obispo Vera se esté sumando a las voces que están protestando por no más sangre, y que, bueno, estuvo en una misa allá en Chihuahua en memoria de Marisela Escobedo. Estuvo hablando de que no es posible que niños y jóvenes estén muriendo, que sean más vulnerables en esta guerra, que es atroz e inútil. Qué bueno que está ahí el obispo Vera, Jorge, porque ya ves que en algún momento, pues como que nos había sacado de onda, ¿no? Con ciertas actitudes, pero bueno. Sí, aquí tendríamos que entrar un poco a la apreciación de una iglesia evidentemente dividida. Sí. Me acuerdo que hay en la teología de la liberación, y estamos hablando de lo mismo, se criticó por Karol Wojtyla, hoy en principio para que sea elevado a los altares. Yo tengo el libro, y prometo usarlo, donde Karol Wojtyla afirma, dice, asevera que la teología de la liberación no solo es útil, sino oportuna. Esa es la apreciación de Karol Wojtyla. Después, y vino a Puebla. Después, su beatitud, o su santidad, o como se diga, cambió de idea y se convirtió, yo no sé si la palabra sea perseguidor, pero sí se condenó a la teología de la liberación. Y esa teología de la liberación posiblemente
a Samuel Ruiz, al obispo Vera y algunos otros de prestigio reconocido en México, pero pocos han seguido este camino de seguir la teología de la liberación, a riesgo de que se les llame marxistas, como lo vamos a ver en un periódico de hoy, donde se habla de esto. Y a propósito de la noticia que es noticia y que nos habla de la beatificación de Juan Pablo II en Fast Track, que creo que significa rápido, acomodé lugar, por orden POS, por orden superior. Católicos y teólogos de los corrientes críticas de la Iglesia dan como resultado, no les vamos a hablar a ustedes de la beatificación de Juan Pablo II, que lo harán todos los noticieros de México. Yo creo que el obispo Vera no ha de estar muy contento, muy de acuerdo, o ¿será que sí? No, obviamente no, pero no es solo el obispo Vera. Sí, deben de ser. Quien tenga un poquito de historia o quien te acuerde un poco del acontecer diario, se dará cuenta de que no. Mira, hay tres, eso lo digo no para ahorita, sino para el futuro. Hay tres personalidades fundamentales reconocidas en estas tierras de América Latina, que hacen que hablemos así. François de Balaguer, Karol Wojtyla y Marcial Maciel. Marcial Maciel, no debemos olvidar, y poco se ha estudiado, cómo puede alguien nacido de la Iglesia Nacional, de la Iglesia Guadalupana, de un pueblo con una fe inconmensurable, no se puede medir la fe del mexicano. Conste que hasta aquí no he dicho nada que pueda ser criticado, ni mucho menos fe que tenía mi abuela, mi madre, mi papá menos, obvio. No sé por qué digo obvio, pero menos. Entonces, un pueblo de tanta fe puede producir fenómenos tan extraños, de tanta perversidad, que niegan evidentemente la estructura, finalidad y ponen en tela de juicio la realidad de la Iglesia. Y me hacen pensar, junto con esa tentación que tuvo un día un obispo en Jalapa, mi querido amigo el obispo Obeso Rivera, que decía, ¿y si todo fueran pamplinas? Sí. Claro, él se lo hacía como pregunta y se respondía a sí mismo, puesto que la fe venía en socorro y le tendía la mano, y la fe lo salvaba. La fe le decía que no, que todo lo de la Iglesia era una realidad. Pero no todos tenemos esa fe ni esa mano que nos saque del abismo y del pantano de la duda. Sí. En fin, el emérito obispo Sergio Obeso sí tenía eso, una mano que lo salvara. Pero entonces se va a canonizar a este hombre. Pero yo digo, si ustedes leen por ahí las páginas del primero de ellos, François de Balaguer, se darán cuenta de que es abominable lo que escribe desde ciertos puntos de vista. Riñe con la lógica para principio de cuenta y después con todo lo establecido. Me parece que el libro de François de Balaguer se llama Caminos. Pon ahí Caminos François de Balaguer y es santo, también rápido. Y después, el hecho para mí es beatificación, para mí es darle el banderazo de salida al culto cuando dijeron, usted puede en su casa, dentro de su recámara, querer y amar a François de Balaguer, digo a Marcial Maciel. A Marcial Maciel. Pero ¿cómo en mi casa? Pues si la Iglesia no es hipócrita, ¿o sí? ¿A poco me dice, mira niño, los malos pensamientos son muy malos? Cuando tú vayas por la calle
pases por algún centro televisivo y veas salir a las artistas, si te les quedas viendo y te vas atrás de ellas y tienes un mal pensamiento, es criticable. Dios no te va a perdonar porque eso es pecado mortal. Supongamos que va Nuria, Shakira, Marianela de Montijo, Ninel Conde, creo que se llama. Sí. La señora Duval, y también le ronca. Ajá. Y van caminando y salen de Televisa. Y tú te vas atrás de ellos y haces malos pensamientos al verlas cómo caminan y atraviesan la calle con su minifalda de variados colores. Eso es malo, te condenas, ¿no? ¡Terrible! Es pecado mortal. Pero si tienes, ahora, si tienes un póster de ellas en tu casa... Claro, si eso mismo lo haces dentro de tu recámara, no problem. Niki Lobstad. Eso es lo que te dice la iglesia respecto a Marcial Maciel. Sí. Oye, están bendiciendo uno de los pecados de la iglesia, que son los malos pensamientos, en el caso de Ninel Conde, y en el caso de François de Balaguer, digo, de Marcial Maciel, me están dando el pie para que yo, dice, no, y es más, puedes ver sus fotos, puedes escuchar lo que dijo, y puedes hacer ejercicios espirituales. Nikil Obstad. No hay problema. Nikil Obstad se traduce no hay problema. En no problema. Dime tú si no es el banderazo de salida. Sí. Oye, esta no es la iglesia que yo conocí, digo yo. Pues, usted, con respeto, lo que usted piense o crea, o deje de creer. Muy abierta la iglesia católica, Sí, ¿verdad? entonces, ahora que dicen, vamos a ¿cómo se dice? A canonizar. Yo me permitiría aportar una o dos cosas respecto a la canonización de Juan Pablo II, porque hay hombres de mucha jerarquía que se oponen. Ya vi una entrevista que hizo Aristegui con el padre Atié, ¿cómo se llama? Cardenal el nicaragüense, el poeta, el escritor, ahorita te voy a decir, sí. Cardenal, que regañó el Papa y que se opone, ya hizo declaraciones al respecto. Y la prensa, esto lo estoy leyendo en Milenio, que me perdonen por no dar luego el crédito, pero sí. El rechazo a discutir en forma seria y profunda, bueno, aquí está lo que le reprochan a Juan Pablo. Al conocerse la noticia de la beatificación en Roma, 13 teólogos y profesores católicos de Europa y América Latina dieron a conocer un manifiesto en el que piden a los fieles testimonios que dice contrarios, testimonios contrarios. Pero ¿por qué no puedo leerlo? Testimonios contrarios a la beatificación de Juan Pablo II, aún dando fe de los aspectos positivos de su pontificado, como fue el compromiso por la paz o la tentativa de admitir culpas históricas. Además, yo tengo también otra reticencia, porque finalmente él quitó o ayudó a quitar el comunismo de la faz de la tierra. Eso está, no tengo la capacidad cultural ni histórica de estudios para decir qué bueno que quitó al comunismo o qué malo que lo haya quitado o ayudado a, que es muy reconocido que él era, ayudó pues a que el comunismo perdiese su ferocidad, llamémosle así. Pero ¿qué dejó en lugar de eso? ¿Con qué se sustituyó? Sí. Con un mundo mercantilizado de neoliberalismo empresarial, bancario, absorbente, que nos tiene en un grito. Esto no es reproche simplemente histórico al decirlo. Yo le he oído comentar esto
por personas de muy reconocido prestigio cultural. Bueno, Jorge, entonces, ¿qué te parece si hacemos una pausa y ahorita continuamos? Regresamos, gracias por sus mensajes al 30-500. Pues entonces estábamos, Jorge, en estos opositores a la beatificación de Juan Pablo, ¿no? Juan Pablo II. sí, dice, con el anuncio del Vaticano sobre la beatificación del Papa Juan Pablo II, católicos y teólogos han iniciado una campaña contra esa decisión, porque aseguran que encubrió a pederastas como Marcial Maciel. Sí. Además de ejercer presión contra la teología de la liberación, bloquear a comunidades de base y negarse al diálogo con los fieles comprometidos con la justicia evangélica, por lo que recabarán firmas a escala mundial. Esto sale en los periódicos de Italia. Sí. Y también, obviamente, en los periódicos católicos de Italia, que hay muchos. En México, el Observatorio Eclesial, que agrupa organizaciones católicas, dio a conocer la campaña contra el pontífice carismático, que tuvo un excelente manejo de los medios de comunicación. Esto que para este periódico, para este comentario del Milenio, sí, es un incidente, es una característica, no digamos meritoria, sino simplemente inocua, para mí es gravísimo. Tener un excelente manejo de los medios de comunicación en el mundo actual resulta un pecado imperdonable y anticristiano, porque nadie puede tener un conveniente manejo de los medios de comunicación si no es víctima de las garras terribles de la vanidad. Sí, cierto, y eso no es santo. Eso lo saca de los altares. Eso es profundamente humano, no es divino. Pero claro. Eso hay que dejárselo, no sé, a Moreira que canta y baila, ¿no? Por ejemplo. No, a cualquiera de nosotros que pretenda, cualquiera de los humanos no comprometido con Dios, ni siendo papa. El conducto fundamental de la voz de Dios para con el mundo católico no puede manejar bien los medios de comunicación. Pues es como si dijera, pues trata muy bien a las muchachas de minifalda. Los medios de comunicación y su propaganda en sí, a ojos o en relación con la santidad, es algo pecaminoso. Porque no se pueden manejar bien los medios de comunicación si no se tuviese vanidad, prepotencia, interés, que no son virtudes nazarenas, no son virtudes de aquel trashumante de mirada profunda y dolorida. No, imagínate a Jesucristo saliendo a medios, ¿verdad? Imagínate tú, con maquillaje, dando a conferencia de prensa y pidiendo en el Monte de los Olivos, ¿no? Y pidiendo una conferencia para que lo juzgue Lloret de Moya. Un careo, sí. Al conocer la noticia de beatificación en Roma, 13 teólogos, así como profesores católicos de Europa y América Latina, dieron a conocer un manifiesto en el que piden a los fieles testimonios contrarios. Coño, fíjate, piden testimonios contrarios a la beatificación de Juan Pablo II, aún dando fe de los aspectos positivos de su pontificado, como fue el compromiso por la paz o la tentativa de admitir las culpas históricas. Entre los firmantes del manifiesto titulado Llamada a la Claridad se encuentra el sacerdote Casimir Martí, el escolapio Ramón María Nogués, el profesor de la Universitat de Barcelona Jaume Botey, también Juan José Tamayo, es reconocido fundador de la Asociación de Teólogos Juan 23, es español, Casiano Floristán, profesor emérito de la Universidad Pontificia de Salamanca, y Rosa Cursach, teóloga de Mallorca, mallorquina. En el texto destaca el Observatorio Eclesial, se detallan 7 puntos que a juicio de los firmantes arrojan dudas sobre la posible beatificación de Karol Wojtyła. La tenaz oposición a considerar, a la luz del Evangelio, la ciencia y la historia y algunas normativas de ética sexual. La dura
confirmación del celibato eclesiástico. Todo esto le reprochan, la dura confirmación del celibato eclesiástico, el rechazo a discutir en forma seria y profunda la condición de la mujer en la iglesia, fundamental. En un mundo como en el que vivimos, el hecho de negar a la mujer de una manera machista, con la misoginia tradicional de las clases eclesiásticas, y continuar con eso, verdaderamente resultaría, uso la palabra, reprochable. Sí. La no aplicación de imaginarias normas establecidas por el Concilio Vaticano para una mayor democracia interna, ¿no? Y dice el periódico, nótese la mala leche monstruosa de esta línea que voy a hacer, y la represión de los teólogos de la liberación. Represión a la teología de la liberación. ¿Saben qué calificativo le pone? Teólogos de la liberación marxista en América Latina. De paso, qué brutos, comunistas. Sí. Qué poca. No, a mí me parece que abusan de la mala leche. Porque de mala leche a mala leche todos tenemos. Y creo que un deber periodístico es decir, atención, la teología de la liberación no es en sí una doctrina marxista. No. Como no es marxista Cristo, obviamente no podía serlo, cuando dice amaos los unos a los otros, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, o si es un principio marxista, que Marx haya tomado cosas, por ejemplo, en esa oración que mi madre rezaba con tanta devoción, a los pobres los llenó de bendiciones y a los ricos los dejó sin cosa alguna. Y yo le hacía burla y decía, oye mamá, pues el abuelo era rico en la revolución y la revolución vino y le quitó todo, pues estás bendiciendo a los que despojaron al abuelo. Total, la represión de los teólogos de la liberación marxista en América Latina. Este editorial es del escritor del periódico. Sí. Obviamente, no. A su vez, la agencia France Press reportó que el sacerdote Ernesto Cardenal, uno de los pilares de la teología de la liberación en América Latina, criticó el anuncio sobre Juan Pablo II y se mostró sorprendido por la beatificación del Papa que protegió a acusados de pederastia. Bueno, esa es esto es lo que se dice de los que se oponen a la beatificación de Juan Pablo II. Aunque habría otras cosas que decir, por ejemplo, la fotografía que dio la vuelta al mundo. Sí. Cuando reconocido y ultra reconocido que Pinochet había matado y victimado a tanta gente, había sido un criminal que había simplemente por oponerse a su gobierno, habían fusilado y hecho barbaridad y media, y la fotografía de su santidad Juan Pablo II dando la comunión al hipócrita de Pinochet. Sí, ese es el conveniente manejo de los medios de comunicación, y su nuncio apostólico jugando tenis en Argentina con el que ahora es condenado, no sé cómo se llama, si Videla o uno de ellos, condenado a cadena perpetua porque por los crímenes de la represión. Sí. Y lo de España de Franco ni se diga. Y como tuvo un papado tan largo, todas esas relaciones hacen que se piense con cierta duda acerca de por qué la Iglesia está haciendo. Ya en México obviamente van a hacer un homenaje, México país de homenaje. Sí. Ya convocó excelentísimo y reverendísimo Norberto señor Rivera, ¿no? Cardenal a un homenaje. Sí, está juntando firmas Norberto, pero para apoyar la beatificación, ¿no? Para apoyar la decisión. Sí. Entonces, si bien se puede decir, una de las cosas más graves es
esa condena a la teología de la liberación. Y otra que yo, pues, como diría yo, me atrevo a pensar, de lo que voy a leer se deduce que alguien pregona, opta, recomienda o piensa que debe haber pena de muerte. En México, cuando ha habido algún escarceo de algún partido político que dice que haya pena de muerte, la sociedad en pleno se levanta y dice no. Y evidentemente, si no sabemos aplicar justicia y un expediente no se llena bien porque no tenemos quien apunte los datos convenientemente para el expediente, y el expediente fue débil y hay que liberar a los que ya confesaron su crimen, y el juez dice, si a mí no me entregan un expediente bien hecho, yo no puedo condenar. Imagínense si hubiese pena de muerte, el desmadre que se implementaría. No solo la criminalidad esparcida por el país, sino a todo eso la aplicación de la pena de muerte, ahora sí que justificada y por ley. Sí. En el catecismo que hizo Juan Pablo II, que se llama Catecismo de la Iglesia Católica, yo tengo la versión francesa, pero es igual. Y voy a traducir palabra por palabra, ya lo he hecho alguna vez, donde se infiere como que Juan Pablo coqueteaba con la idea de la pena de muerte. Si no coqueteaba, la aceptaba. Yo no sé si ustedes piensan que un santo puede seguir el camino de la aplicación de la pena de muerte. La legítima defensa pueden ser no solamente un derecho, sino un deber grave. La legítima defensa no solo es un derecho, tengo derecho a defenderme, tengo un deber, un gran deber de defenderme, por el que, y más si el que es, para que se defienda el que es responsable de la vida de los otros. Si yo tengo el poder de guardar el pueblo de Banderilla, no solo tengo el derecho, tengo el deber de defender a mi gente. Tengo el deber de defender a autrui, que quiere decir a otro, al bien común y a la familia de la cité, de la ciudadanía, de la ciudad, de mi lugar. Preservar el bien común de la sociedad exige la mise hors d'état de nuire. Preservar el bien común de la sociedad exige el meter fuera de posibilidad de hacer daño, es decir, la palabra sería nulificar. No dice muerte, mise hors d'état, ponerlo fuera de noquearlo, ponerlo fuera de la posibilidad de hacer daño del agresor. A este título, la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el bien fundado derecho y el deber de la autoridad pública legítima de aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito, sin excluir, en este caso, de una extrema gravedad, la pena de muerte. Más claro, ni el agua. Y entonces los pederastas, Jorge, insisto. Sans exclure, sans de cas, de una extrema gravité, la peine de mort. Sin excluir, en casos de extrema gravedad, la pena de muerte. De donde deduzco que Juan Pablo II era uno de los predicadores, aceptaba la pena de muerte. Mi pregunta es, que no es crítica, esto no perjudica la posibilidad y aspiración de la Iglesia de hacerlo santo. Sí, por supuesto que sí. Y entonces dice, por razones análogas, los que tienen la autoridad tienen el derecho de repudiar por las armas a los agresores de la ciudad,
que se les ha encargado. La autoridad tiene la posibilidad de hacerlo. Jorge, me están marcando el corte, inmediatamente estamos de regreso. Estamos de regreso en este espacio, pues son varias las cosas, Jorge, ¿no? Está la situación de los pederastas, la situación de la crítica a la teología de la liberación, y pues esto que me dices, ¿no? De la pena de muerte, como que no va. Sí. Sí. Bueno, no sé hasta qué punto pueda ser compatible el hecho de tener una idea de la pena de muerte y ser santo. No, en realidad no lo sé. Ni tampoco crees que me preocupa mucho, pero en fin. Bueno. ¿Te leo mi notipoema? Sí. El pueblo sin la brújula adecuada pide a la eternidad alguna tregua, reza, pide, protesta en varias lenguas cuando mira su vida destrozada. Debe ser muy difícil la campaña para encontrarnos un seguro puerto. No podemos creer que el campo yerto llore por los volcanes y cabañas. ¿Rezo en la iglesia o voy a alguna logia? ¿Qué templo escucha mis dolidos cantos? A Dios no se le pide, se le elogia. Igual que a los políticos que atrofian, quiero la paz. No quiero ya más santos, no más poder y menos demagogia. Menos burocracia santificada, ¿no? Sí. A veces me cuesta mucho trabajo porque no encontraba yo muchas palabras que terminaran en ogia. Bueno, pero en fin. Bueno, entonces ya saben que hoy no hay notipoema porque la página está ponchada, pero dice el señor pastor, a quien saludo con afecto, sí, que es cuestión de unas horas o quizá mañana ya estemos nuevamente en las páginas. Y muchas gracias a los tuiteros que también por ahí me mientan, me mencionan. Es que ayer estuvimos haciendo un ejercicio que también se lo brindo a usted. Entregaron la presea, la bola de oro, o la ¿qué? ¿Cómo se llama lo que entregaron ayer? Los globos de oro, ¿no? Sí. Y también nosotros hicimos globos de oro, y aquí hice varios globos de oro entregando a políticos por su actuación en determinadas películas. Por ejemplo, el premio Lo que el viento se llevó, el premio El salario del miedo, que fue una película tradicional y fundamental, el premio El salario del miedo, se lo damos a la Secretaría de ¿cómo se llama? Del trabajo, a Cordero, sí, o a Lozano, sí, están todos esos, Bueno, se les da el premio de alguna película. Muy bien, adelante, Betty. Tenemos llamadas, Jorge. Simón Doso de Nápoles dice: el fundador del Opus Dei también tenía cola que le pisen, la santificación de Juan Pablo para rescatar a la tan vapuleada Iglesia Católica. Para eso es, dice Simón Doso. Me están diciendo en el Twitter que no se oía el programa en ABC Radio. Uy, qué barbaridad. .com.mx ni por Radio AMLO TV. Ándale, en Radio AMLO yo supongo que sí se debe estar viendo. Bueno, teníamos problema, pero yo creo que ya está. Adelante. También René Méndez de la Colonia Estrella: ¿cómo es posible que quieran beatificar a Juan Pablo II? Él sabía de las cosas que hacía Maciel y que no digan que no. Luis Llorente de Country Club, saludos. Dice que José María Escrivá de Balaguer es el nombre del fundador del Opus Dei. Sí, Clara López de Nápoles. Escrivá de Balaguer, ese es. Clara López dice Camino en singular y es de José María Escrivá de Balaguer. Bueno, Camino, yo les voy a sacar y voy a sacar algunos apotegmas o aforismos de Camino, los cuales son profundamente inaceptables. Es decir, riñen con todo lo que puede ser la lógica. Yo creo que inclusive tienen un altísimo componente de vanidad, que estaría opuesto totalmente a la figura de Cristo. Y en fin, es la doctrina para la exaltación de la personalidad del sacerdote, el cual es un semidios que se sobrepone a todo lo humano per se, por el solo hecho de serlo, y eso es impensable. Digamos que ahora Maciel, según Balaguer,
Maciel, habría que rendirle pleitesía, respeto, y seguirá siendo un enviado de Dios, y puede consagrar la hostia y darme de comunión, y no hay porque eso que ya tiene de haber sido ordenado un representante de Dios, por una princesa que hoy de mí se olvidó.